Hoy vamos a hablar del explorador de archivos. Para eso vamos a entrar a este equipo y vamos a recordar un poquito cómo habíamos visto esta ventana hasta el momento. Voy a maximizar para poder ver mejor y recordemos entonces que hasta el momento habíamos trabajado con el sector derecho de la ventana, es decir, con esta zona. Acá podemos ver, por ejemplo, que tenemos disponibles 3 discos, el disco rígido C, un pendrive al que se le asignó la letra D, que tiene como nombre Cloud, y este disco al que le tocó la letra E. Les cuento que se trata de un disco rígido externo, es decir, un disco rígido que tiene gran cantidad de espacio de almacenamiento, igual que el disco C, pero que se puede poner y sacar de la computadora y por eso se convierte en un disco extraíble. Si yo quería entrar a cualquiera de ellos, hacía doble clic y pasaba a ver el contenido del disco y en la parte superior el título que me está indicando en qué disco estoy. Y si yo quería salir de este disco, tenía que hacer un clic en atrás para poder visualizar nuevamente los anteriores. Si ahora, por ejemplo, yo quiero entrar al pendrive, hago doble clic, ingreso al pendrive. Fíjense que la cantidad de información es muy distinta. Acá tenemos muy poquitas cosas, solamente un par de carpetas a modo de ejemplo, y lo confirmamos porque en la parte superior también tiene su título. Al igual que en el caso anterior, si quiero salir, voy para atrás y así puedo entrar en un disco, salir y volver a entrar en otro. Ahora bien, esta forma de trabajar, si bien es válida, no es la ideal. Voy a ir una vez más hacia atrás, voy a volver a ver lo que vimos en un principio, que pertenece a este equipo, es decir, las carpetas que son del sistema, más las unidades y dispositivos, y ahora voy a hablar del sector izquierdo, que hasta el momento no lo habíamos nombrado. Si ustedes se fijan, hay una división muy sutil, pero una división al fin, que está separando esta ventana entre un sector derecho y un sector izquierdo. Yo les cuento que este sector izquierdo está representando todos y cada uno de los lugares a los que podemos acceder, ya sean carpetas, discos o subcarpetas. Estos lugares, que en algunos casos se repiten, por ejemplo, fíjense que las carpetas de descargas, documentos, imágenes y demás, también las encontramos en este sector. Y los discos, que también los encontramos de ambos lados, los estamos viendo de esta manera porque estamos dentro de equipo. Pero fíjense que si nosotros de repente entramos a uno de los discos, ya no estamos más en equipo, estamos en el disco en el que hicimos doble clic. Por lo tanto, ya no podemos ver en el sector derecho el resto de los discos. Sin embargo, en el sector izquierdo todavía se pueden visualizar. Este sector entonces está destinado a la posibilidad de ingresar directamente sin tener que hacer doble clic en el sector derecho. Es decir, si yo hago un clic donde dice C, automáticamente estoy ingresando en este disco. Si ahora quiero pasar al pendrive, hago lo mismo, un clic en la unidad que representa el pendrive e ingreso directamente. Es decir, que lo que yo selecciono en el lado izquierdo mostrará su contenido en el lado derecho. No solamente para el caso de los discos, sino también para cada una de las carpetas, ya sean las carpetas del sistema o las carpetas que nosotros mismos hemos creado. Esto entonces representa un modo muchísimo más práctico de movernos entre discos y carpetas, pero tiene una ventaja más, y es que muchos de estos elementos tienen en su costadito izquierdo un triangulito que es como una especie de B corta que puede apuntar hacia abajo o hacia el costado y que su posición está expresando si están visibles o no sus contenidos. Es decir, si por ejemplo este disco tiene el triangulito hacia abajo, lo que me está indicando es que muestra el contenido de carpetas. Si nosotros hacemos un clic en ese triangulito y pasa a orientarse hacia el costado, vemos como se han ocultado los elementos que se desprendían recién de él, indicándome entonces
que están ocultos. Cada clic muestra o vuelve a ocultarlos alternadamente. Esto se trabaja de esta manera porque si todos los triangulitos estuvieran apuntando hacia abajo, la lista sería extremadamente larga. Entonces los vamos utilizando hacia abajo o hacia el costado de acuerdo a lo que vamos necesitando. Cuando la lista es más larga de lo que puede mostrar la ventana, aparecen las barras de desplazamiento, en este caso la barra vertical, donde hay un triangulito que nos permite ir para arriba y otro que nos permite ir para abajo, así como también podemos tomar la barrita y deslizarla directamente. Si quiero volver a contraer estas listas, simplemente voy haciendo clics en los triangulitos que apuntan hacia abajo. Ahora tenemos todos los triangulitos apuntando hacia la derecha y la lista vemos que nos quedó muy cortita. Otra cosa que voy a destacar antes de seguir es que el elemento seleccionado muestra sus contenidos del lado derecho y estos contenidos incluyen tanto carpetas como archivos. Sin embargo, el lado izquierdo no puede mostrar archivos. Eso significa que si por ejemplo yo quiero ver los archivos de texto contenidos en el pendrive, primero voy a tener que localizar la flechita que representa esto de la lista que se expande o se contrae. Cuando hago un clic, recién ahí voy a poder ver las carpetas, y cuando encuentre la carpeta que estoy necesitando voy a hacer un clic para ingresar y recién el contenido se va a ver en el sector derecho. Fíjense además que tanto el disco D, que es el pendrive, como el disco E, que es el disco externo, están fuera de este equipo, pero también están dentro de él. Fíjense que al expandir este listado de este equipo, como tengo otros elementos con el triangulito hacia abajo, la lista se hizo demasiado larga, así que lo que voy a hacer ahora es achicar un poquito y quedarnos con los elementos principales. Fíjense entonces que este equipo nos muestra las carpetas del sistema y los discos que tenemos disponibles. El disco C no se muestra dos veces porque el disco C únicamente se puede ver dentro de este equipo. Sin embargo, el D y el E se muestran más abajo también, con lo cual por más que este equipo no tenga la lista expandida, también se pueden ver. Esto pasa solamente con los discos que son externos, es decir, aquellos que ponemos y sacamos. Y no significa que tenga dos pendrive que se llaman cloud, simplemente son dos accesos diferentes a un mismo lugar. Esta forma de trabajar es de gran ayuda, sobre todo cuando hacemos cosas como organizar y crear carpetas, porque vamos a tener una visión mucho más clara y más amplia de lo que estamos haciendo. Si bien ambas formas son importantes, la manera en que veníamos trabajando hasta el momento y esta es la mejor entre las dos, y no lo expliqué antes por una cuestión de comprensión. La otra manera es un poquito más sintética y esta es un poco más compleja al principio, pero cuando le agarran la mano van a ver que es muchísimo mejor. Veamos un ejemplo concreto. Supongamos que tenemos que crear una carpeta dentro del disco C. Entonces, primero haríamos un clic en Windows C, lo comprobamos en la parte superior, además vemos que en el sector izquierdo está resaltado y lo que vemos en el sector derecho entonces es el contenido del disco C. Para crear la carpeta sabemos que vamos a nueva carpeta, le ponemos un nombre, vamos a llamarla ejemplo y presionamos la tecla Enter. Si nosotros ahora queremos hacer la misma carpeta en el disco D, no es necesario que vayamos para atrás como hacíamos antes. Simplemente cambiamos de disco haciendo un clic en el disco que corresponda, en este caso en el disco D. Ahora vemos solamente tres carpetas que son las que pertenecen a este disco y vamos a crear una cuarta que se llame ejemplo, como en el caso anterior. Si yo ahora quisiera hacer una subcarpeta de ejemplo, voy a hacerlo a través del sector izquierdo. En primer lugar vamos a hacer un clic en la flechita junto a Cloud D para ver también las carpetas desde este sector. Vemos tanto las carpetas que estaban anteriormente como nuestra carpeta ejemplo. El único motivo por el cual ejemplo de este lado figura primera
es porque se ha acomodado alfabéticamente. Si yo entro a ejemplo, veo y compruebo que entré, no solamente porque ahora es la carpeta que está resaltada, sino porque la barra de título dice ejemplo, y también lo vemos en este sector que nos muestra que ejemplo pertenece al disco D que está dentro de este equipo. Vamos a hacer una nueva carpeta. Como son ejemplos puedo poner cualquier nombre, voy a llamarla 1, enter. Ahora voy a hacer otra carpeta, la voy a llamar 2, enter. Y voy a hacer una tercera carpeta a la que voy a llamar 3 y confirmo su nombre con enter. Fíjense que ahora ejemplo tiene triangulito, mientras que texto y videos no. Esto es porque tanto ejemplo como varios tienen subcarpetas. Estas carpetas pueden tener contenidos de archivos, pero si no tienen subcarpetas no tienen triangulitos. Por ejemplo, varios, vamos a hacer un clic en su triangulito, tiene todas estas subcarpetas. Si hago un clic en el triangulito se vuelven a ocultar. Videos, por ejemplo, no solo no tiene subcarpetas, sino que no tiene ningún tipo de contenido. Textos tiene dos archivos sueltos, pero como no tiene una subcarpeta, no tiene el triangulito en su sector izquierdo. Ahora, ejemplo, tiene las tres carpetas que acabamos de crear. Con lo cual, si yo ahora quiero crear una subcarpeta, por ejemplo, para 1, la selecciono con un clic, verifico en la parte superior que realmente estoy en la carpeta que corresponde y paso a crear la carpeta A, enter, nueva carpeta, la carpeta B, enter. Ahora la carpeta 1 pasa a tener su propio triangulito que si yo lo toco con un clic me muestra la carpeta A y la carpeta B, que son subcarpetas de la carpeta 1. Fíjense cómo claramente podemos ver el caminito. Vamos a desplazar hacia abajo para verlo completo, donde videos, varios, textos y ejemplos están a la misma altura. Son carpetas principales que se desprenden del pendrive. Mientras que 1, 2 y 3 son subcarpetas que le pertenecen a ejemplo, y a su vez la subcarpeta 1 tiene dos subcarpetas A y B. Fíjense qué fácil es visualizar quién pertenece a quién y además movernos entre ellas. Hago un clic, estoy en B. Hago un clic, estoy en 3. Hago un clic, estoy en ejemplo. Hago un clic, paso a videos. Es decir, con un solo clic puedo visualizar el contenido de la carpeta que me interesa, y a su vez, si necesito contraer esta lista, voy haciendo clic en los triangulitos para que al apuntar hacia la derecha oculte sus contenidos. Ahora vamos a aprender a guardar, y el tema que acabamos de ver va a ser de mucha ayuda. En primer lugar, recordemos que para poder guardar, primero es necesario crear algo o modificar algo. Entonces vamos a necesitar de los programas. Para comenzar a trabajar vamos a utilizar dos programas muy sencillos que pertenecen a Windows y que los vamos a encontrar en inicio o en la lupita muy rápidamente tocando simplemente la inicial del programa. Uno de ellos se llama Paint, o sea, toco la letra P y me fijo que en la lista aparecieron todos los programas que comienzan con la letra P. El que yo necesito se llama Paint, así que voy a llevar mi puntero hasta ese nombre y voy a hacer un clic. Solo con presionar la letra P se lista, pero si ustedes continúan escribiendo, la lista se empieza a reducir hasta que aparezca solamente Paint. Por lo tanto, les conviene solamente tocar la letra P y después buscarlo en la lista, no escribir el nombre completo. El otro programa que vamos a usar se llama Bloc de Notas. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a ir a inicio o la lupita, según la versión de Windows que ustedes tengan, es igual. Vamos a tocar la letra B larga y vamos a ir a buscar Bloc de Notas. Vamos a hacer un clic y al abrirse, como este no está maximizado, aún permite ver por detrás Paint.
Yo les aconsejo que siempre maximicen para no confundirse con lo que encuentran por detrás. Estos programas sencillitos sirven: el bloc de notas para escribir y Paint para dibujar. Son dos programas que luego vamos a ver un poquitito más en profundidad, pero que en este momento solamente nos interesan como excusas para aprender a guardar. Este programa se los recomiendo para practicar el uso del mouse. ¿Por qué? Porque en un principio utiliza el pulso. Entonces, para utilizarlo, para dibujar, ustedes hacen un clic y es como si tuviesen presionado el lápiz. A medida que van moviendo el mouse, ese movimiento se refleja en un dibujo. En el caso del bloc de notas, vamos a utilizarlo para practicar el teclado. Voy a garabatear cualquier cosa y van a ver que la tecla que toco va escribiendo en esta ventana lo que necesitamos. Así que es una buena manera para que ustedes empiecen a identificar las posiciones de las letras, aunque todo lo que tenga que ver con acentos, signos y demás lo voy a explicar más adelante. Esto que acabo de hacer, si no se guarda, no se puede volver a ver. ¿Por qué? Porque está utilizando la memoria de la computadora. Para que se conserve, yo tendría que seguir una serie de pasos que incluyen indicar cuál va a ser el nombre de este archivo o futuro archivo y cuál va a ser su ubicación. Si yo intento salir con la cruz, me va a detener un cartel que me pide que yo le diga si voy a guardar los cambios o no. Si yo le dijera no guardar, se va a cerrar, pero ya no tengo la posibilidad de volver a ver ese texto. Como yo todavía tenía esta ventana abierta por detrás, al cerrarse el bloc de notas quedó visible Paint, al cual le va a pasar exactamente lo mismo. Si yo lo cierro y ante la pregunta digo no guardar, la ventana se cierra, el programa se va, pero perdí mi dibujo. ¿Cuáles son los pasos a seguir entonces para guardar? En primer lugar, tengo que estar en un programa, por ejemplo, bloc de notas. Fui nuevamente, pulsé la letra B, se listó la lista de programas que tienen su nombre con la letra B, elijo bloc de notas y maximizo para aprovechar bien el espacio del escritorio. Voy a escribir algo a modo de ejemplo y vamos ahora a ver cuáles son los pasos que debemos seguir para que esto se guarde. En primer lugar, todo programa tiene en la parte superior izquierda una palabra que es archivo. Al hacer un clic en esta palabra sale una lista, sale el menú archivo, en donde voy a buscar guardar como. Esto, como me lo está indicando el nombre, es cómo lo voy a guardar, es decir, con qué nombre, dónde. Y al hacer un clic en este guardar como, nos aparece este cuadrito que es un cuadro de diálogo, es decir, no es una ventana como las que veíamos hasta el momento. Noten que no tiene ni minimizar ni maximizar, solo tiene cerrar. Estos cuadritos se llaman cuadros de diálogo porque es la manera en que nosotros tenemos para indicar más información acerca de la orden que acabo de pedir. Si yo pido guardar como, tendré que decir cuál es el lugar y cuál es el nombre. Si yo, por ejemplo, en un menú encuentro la palabra abrir, tendré que indicar qué y dónde está. Si voy a elegir imprimir, tendré que decirle cómo lo voy a imprimir. Entonces, muchas veces vamos a acceder a este tipo de cuadros cuando así lo necesite el programa. Una vez que yo llegué a este cuadro, lo primero que voy a hacer es ingresar un nombre sin hacer clic en ningún lado. Noten que junto a nombre de archivo hay algo que está en azul. Esto significa que está seleccionado y que cuando yo comience a ingresar el nuevo nombre mediante el teclado, eso se va a borrar solo, de la misma manera que cuando poníamos el nombre a una carpeta, el nombre anterior se iba y no necesitábamos hacer un clic. Supongamos que esto es una carta, entonces como nombre voy a escribir carta. El nombre debe ser concreto y representar claramente su contenido para que yo pueda saber de qué se trata antes de abrirlo. Cuando termine de colocar el nombre, voy a mirar en la parte superior y voy a ver dónde se está por guardar. Aquí dice documentos. Esa es la carpeta que ha elegido el programa para guardarlo, pero no es el lugar donde yo quiero poner este archivo.
Ahora, lo que aprendimos anteriormente va a ser de suma utilidad en este momento. Si ustedes se fijan, el sector izquierdo de este cuadrito es igual al sector izquierdo de este equipo cuando abríamos el icono del escritorio. Porque justamente es exactamente eso, es la forma de explorar dentro de las unidades, carpetas y subcarpetas que tenemos a disposición. O sea, para poder acceder a los discos, es probable que ustedes se tengan que desplazar hacia abajo. Si de repente se abrió de esta manera no tendría problema, pero si esto estuviera así, sí o sí estoy obligada a desplazarme hacia abajo, ya sea moviendo la barrita o con el triangulito que apunta para abajo. A la hora de guardar, entonces, yo voy a decidir cuál es el disco en el que quiero guardar. Tengan especial atención en esto. Si yo hubiese tenido el triangulito de este equipo apuntando hacia la derecha de esta manera, no podría ver el disco C y tal vez es la unidad que yo necesito en este momento, o sea que estaría obligada a hacer un clic en el triangulito para poder visualizar las unidades, en este caso la unidad C. De haber querido el pendrive, como también lo veíamos más abajo, no hubiese sido un problema. Pero lo que sí puedo notar es que yo quiero una subcarpeta de cloud y sin embargo no las puedo ver desde este sector. ¿Por qué? Porque este triangulito que apunta hacia la derecha los está ocultando. Si yo hago un clic en el triangulito, entonces se listan las carpetas y de una forma muy sencilla podría establecer que la carpeta donde quiero guardar es la carpeta textos. O sea, una vez que escribí el nombre, localicé mediante los triangulitos el lugar donde deseo guardar y cuando hice el clic, ese nombre sube hasta este sector y yo tengo la total convicción de que se va a guardar dentro de textos con el nombre carta. Ahora sí, entonces puedo ir a hacer un clic en guardar, que sería el último paso. Al hacer un clic en guardar, entonces desaparece este cuadro de diálogo y puedo ver que en la parte superior dice carta, que es el nombre que yo le asigné. Anteriormente decía sin título. Sin embargo, aún estoy acá, aún estoy en el bloc de notas porque mi orden fue guardar, no cerrar. O sea que puedo seguir trabajando y agregar un texto más. Si yo quiero guardar estos cambios, pude haber borrado, agregado o modificado, no es necesario volver a archivo y guardar como. ¿Por qué? Porque yo ya especifiqué el nombre y también indiqué el lugar. Por lo tanto, a partir de este momento, ante cualquier cambio que yo haga, solamente voy a hacer un clic en guardar. Cuando hice el clic, se contrae el menú y fue tan sencillo que aparentemente no pasó nada, pero si yo hice un clic en guardar, estoy segurísima que los cambios se han guardado. En el momento que yo decida cerrar, no me pidió guardar ningún cambio por el simple hecho de que yo guardé hasta lo último que hice en este trabajo. Si quisiera volver a ver, tendría que entrar a este equipo y volver, vamos a maximizar, a seguir los pasos de los triangulitos. Me voy a hacer un clic en el triangulito del disco D para ver las carpetas y una vez que encuentro la carpeta le hago un clic y finalmente veo los archivos de este lado, entre los cuales encuentro carta. Con un doble clic lo puedo abrir, voy a maximizar y puedo seguir trabajando. Ahora voy a cerrar una vez más. Fíjense que en este caso yo he guardado en una carpeta y, como siempre les vengo diciendo, lo mejor que puedo hacer es trabajar con carpetas por una cuestión de organización. Pero si yo a la hora de guardar como hubiese elegido D, o sea, ponerlo suelto en el pendrive, hubiese entrado acá y lo vería acá al final, debajo de todas las carpetas. Voy a entrar nuevamente a textos, voy a abrir nuevamente carta. Recuerden siempre maximizar para poder trabajar mejor, aprovechar el espacio del escritorio, pero fundamentalmente para que no se confundan con los elementos que aún se ven detrás. Si yo quiero seguir trabajando después que cerré y volví a abrir, tengo que hacer un clic al final porque fíjense que el cursor está adelante y entonces si escribo, escribiría adelante. O sea, hago un clic al final
y continúo escribiendo. Supongamos que lo que hago no es constructivo, no me favorece, no me gusta, no lo quiero. No existe no guardar. En archivo no hay ninguna frase que diga no guardar. O sea que la manera de no guardar un trabajo que hicimos, que no queden estos cambios que efectuamos, es cerrar con la cruz y ante la pregunta de si voy a guardar los cambios o no, la respuesta va a ser no guardar. Cuando yo hago un clic en no guardar, esto se va a cerrar y el texto que acabo de agregar no va a existir cuando yo vuelva a abrirlo. ¿Por qué también está la opción de guardar? Por si en realidad lo que me está pasando es que me olvidé de guardar algo y por suerte todavía estoy a tiempo de hacerlo. Vamos entonces a poner no guardar y vamos a volver a abrir para verificar que ese texto que habíamos agregado ya no está. Si yo agregué algo y supongamos que accidentalmente quise cerrar, tengo la opción de cancelar. Es decir, si yo tenía que guardar, estoy a tiempo mediante la opción guardar. Si yo quería descartar los cambios esos que hice al final, tengo la opción de no guardar. Pero cancelar lo que hace es cancelar la acción de guardar, es decir, cancelo y sigue todo como antes. Ni se cerró, ni se guardó, ni no se guardó. Lo que sucede es que al intentar salir, me arrepentí o a lo mejor fue accidentalmente que yo puse cerrar, entonces mediante cancelar puedo seguir trabajando como si nada. Tengan en cuenta que entonces cancelar no es ni sacar ni nada parecido, es simplemente cancelar la acción de cerrar. De lo contrario voy a tener que decidir entre estas dos opciones. Si le digo guardar, cuando entro veo ese texto que agregué y eso hubiese sido lo mismo que haber hecho archivo guardar. Entonces, llegamos a la conclusión que podemos guardar los cambios tanto en archivos que ya existan como en archivos que se están creando desde el principio, desde cero. Lo que tienen que tener en cuenta entonces que cuando la primera vez que lo vamos a guardar estamos obligados a guardar cómo. Después dependerá de lo que necesitamos hacer. Vamos a hacerlo una vez más para que no queden dudas. Vamos a escribir algo de ejemplo y vamos a intentar guardar. Los pasos entonces eran archivo guardar como, ese es el primer paso. El segundo paso es poner un nombre, lo vamos a llamar texto. No es un nombre que me serviría en la vida real, pero sí a modo de ejemplo. Noten que ahora, que es la segunda vez que voy a guardar, este archivo está intentando guardarse en la carpeta texto. Es decir, que el programa sugiere el último lugar que yo elegí. En este caso me vendría perfecto, pero supongamos que yo quisiera otro lugar. Si quiero otro lugar, volvemos a hacer lo que aprendimos hoy. Localizo en primer lugar en este sector y si es necesario me desplazo el disco que me interesa. Si es el disco rígido, si es el pendrive, si es otro pendrive si lo tuviera, si es un disco externo como en este caso que también tengo disponible. Y si no me muestra el contenido, voy a hacer un clic en el triangulito para poder verlo. Después voy a localizar la carpeta que me interesa. Supongamos la carpeta ejemplo. Esta carpeta tiene subcarpetas. Por lo tanto, si yo no lo voy a guardar ejemplo, sino en una subcarpeta de ejemplo, entonces hago un clic también en su triangulito. Ahí puedo ver la carpeta 1, 2 y 3. Si lo quiero guardar en 1, hago un clic en 1. Si lo quiero guardar en 2, hago un clic en 2. Pero si lo quiero guardar en una subcarpeta de 1, hago un clic en el triangulito para verla. ¿Ven cómo vamos siguiendo la escalerita? Entré al disco D, entré a ejemplo, entré a 1 y recién cuando encuentro la subcarpeta que necesito, hago un clic y el nombre subió. En este caso decidí usar un caminito más largo para que ustedes vean que es lo mismo, simplemente que tenemos que entrar a más lugares. Cuando vimos que el nombre es correcto y comprobamos que la ubicación también, recién ahí ponemos guardar. Antes no, porque corren riesgos de guardarlo en cualquier lugar y entonces después no lo van a encontrar. Si por apurarse no miran este sector y no ponen el nombre correcto, después no van a saber ni dónde buscar ni con qué nombre hacerlo.
Finalmente, cuando yo dispuse estas dos cuestiones, recién ahí pulsamos guardar. Si es necesario, seguimos trabajando y luego guardamos los cambios que hicimos, y si no, cerramos y estamos listos para cerrar y volver a trabajar en otra cosa. Ahora vamos a ver un ejemplo más, pero en este caso vamos a usar Paint. Lo inicio, toco la P, lo busco en la lista, le hago un clic para que se abra, y en este caso, como ya apareció maximizada, no es necesario que yo maximice. Voy a hacer cualquier garabato y voy a hacer archivo guardar como. Como verán, es el mismo paso, el paso número 1 es exactamente el mismo que en el caso anterior, y veremos que los siguientes pasos también. O sea, el segundo es colocar un nombre, por ejemplo, línea. El tercero es buscar el lugar, por ejemplo, triangulito del D, lo voy a guardar en ejemplo, pero en una subcarpeta, así que triangulito de ejemplo, y esta vez lo voy a guardar en la carpeta B, o sea, triangulito del 1, carpeta B. Una vez que encontré la carpeta en la que deseo guardar y veo que su nombre está acá arriba y que el nombre también está colocado, recién ahí pulso guardar. Vamos a cerrar y recordemos para cerrar esta clase cómo hacíamos para volver a visualizar. Entramos en este equipo, en el sector izquierdo localizamos la unidad que sabemos que contiene nuestro trabajo. Si es necesario, tocamos el triangulito para que muestre los contenidos y luego ubicamos la carpeta. Por ejemplo, si entro a textos, veo carta. Si quiero ver carta, doble clic para que se abra. Si ya no quiero trabajar, cierro con la cruz. Y para ver los últimos trabajos que hemos guardado, que estaban en la carpeta ejemplo, voy a tener que tocar el triangulito una vez más para poder ver la subcarpeta 1, tocar su triangulito y ahí ver la carpeta A, que tiene el texto, y la carpeta B, que tiene el dibujo.